Entonces, para nosotros es fundamental entender el concepto de que la forma jurídica está al servicio del proyecto. Es decir, colocas el proyecto en el centro y con el proyecto nos referimos a esto. Equipo emprendedor, modelo de negocio y modelo de organización, colocas esto en el centro y la forma jurídica está al servicio de esto y no al revés. ¿De acuerdo? Que es tanto como decir que la forma jurídica se tiene que adaptar a las necesidades del proyecto. Es un traje a medida del proyecto y del equipo emprendedor, por supuesto dentro de las posibilidades legales del país o del entorno donde estéis. Esto implica tener una mente muy abierta, es decir, que no os obcequéis con una forma jurídica determinada. Y ahí decimos, como cuidado con los mantras ideológicos, en el sentido de que a lo mejor si estáis en la economía social y solidaria, es como que hay una tendencia a formas jurídicas tipo cooperativas. Bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Las cooperativas tienen unas características que pueden ser muy útiles en un caso y que pueden ser muy limitantes en otros casos. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea de mente abierta es absolutamente fundamental. No tengáis especial manía a ninguna forma jurídica ni tengáis especial cariño a ninguna forma jurídica. Básicamente es eso. ¿Vale? Una idea que creemos que es muy importante es la idea de la progresividad, es decir, lo decisivo no es definitivo. Creemos que las formas jurídicas, precisamente por eso que os decíamos de que suponen diferente grado de responsabilidad, diferente grado de obligaciones con terceros, diferentes grados de implicaciones fiscales y jurídicas y legales, creemos que es algo que es importante que lo hagáis de forma progresiva. Es decir, al principio podéis optar por formas jurídicas más sencillas y a medida que el modelo de negocio, que el desarrollo del negocio lo va requiriendo, podéis ir llegando a formas más complejas. ¿Sí? Y estas formas jurídicas más complejas pueden ser tanto por necesidad del modelo de negocio, como por necesidad del modelo organizacional, como por necesidad del equipo emprendedor. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que las formas jurídicas se pueden cambiar a lo largo de la vida de un negocio y se pueden cambiar si hay algo que requiere este cambio, que suele ser algo en el modelo de negocio, algo en el equipo emprendedor o en el modelo organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, si hay cambios significativos en alguno de estos tres componentes, puede ser que sea interesante plantearse cambiar de forma jurídica. Y esta está en la idea de que la forma jurídica esté al servicio del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué aspectos tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir una forma jurídica? Pues básicamente es lo que hemos dicho, que si os fijáis es el perfil del equipo emprendedor y cómo quieren relacionarse entre sí. ¿Cuál es el perfil del negocio? Esto tiene que ver con el sector, con el modelo de negocio, con las necesidades de inversión, en el sentido de que si tienes un negocio que requiere de grandes necesidades de inversión de arranque, tienes que ir a formas jurídicas que puedan proteger bien eso. ¿Sí? Y al mismo tiempo, si vas a necesitar una financiación externa para esas necesidades de inversión, determinadas fuentes de financiación te van a exigir determinadas formas jurídicas que puedan proteger o garantizar esa inversión. ¿De acuerdo? Tiene que ver también con el modelo organizacional, ¿vale? Esto que os decíamos de estructuras, prácticas, procesos y culturas, ¿vale? Tiene que ver también con el momento del ciclo de vida del proyecto, que es lo que os decíamos. En unas fases muy iniciales, optar por una forma jurídica muy sencilla tiene sentido. Cuando ya está más consolidado y está más avanzado el proyecto, pensar en formas más complejas puede tener sentido. De los grados de responsabilidad, de los grados de complejidad y burocracia que estás dispuesto a asumir. Hay formas jurídicas que tienen un grado de complejidad y de burocracia mucho más compleja. Te obligan a llevar una contabilidad específica, con unas formas específicas de contabilidad, lo que quiere decir que necesitas a una persona que sepa técnicamente de contabilidad, de presentación de cuentas, etc. ¿Sí? Y de los riesgos que estás dispuesto a asumir, tanto personales como algo fundamental, que es la pérdida de derechos. Y aquí os recordamos y os invitamos y os empujamos a que recordéis aquella herramienta de la herramienta de derechos. ¿Os acordáis que era una herramienta en la que lo que hacíamos era analizábamos cuáles son los derechos consolidados que tiene la persona con discapacidad
tipo pensiones, plazas en determinadas instituciones, etcétera, que hay un riesgo de perderlas cuando constituyen un negocio. ¿Sí? Entonces, en este momento es fundamental que rescatéis esa herramienta que ya habíais creado en el estudio de la persona, recordáis esa herramienta que estaba en el estudio de la persona, rescatáis esa herramienta y os aseguráis de tenerla muy fresca y muy actualizada para poder elegir la forma jurídica. ¿Sí? Y nosotras creemos que es una sugerencia nuestra, a que por supuesto hay gente que opina de una forma absolutamente contraria, os invitamos a que no elijáis una forma jurídica u otra en base a subvenciones o ayudas disponibles. Hay gente que es más pragmática en ese sentido y os va a sugerir que te montes una cooperativa porque ahora hay una línea de ayuda del gobierno para de cooperativas, o que te constituyas una SL porque ahora hay una línea del ministerio de no sé dónde, o porque el ICO está dando ASLs, o lo que sea. Nos la sugerimos, la forma jurídica creemos que es algo que luego tiene implicaciones bastante determinantes en la vida del proyecto, como para elegirla en base a que me den dinero por ello. Pero es una opinión nuestra, una sugerencia nuestra, basada evidentemente en nuestra experiencia y en la cantidad de veces que nos hemos visto teniendo que resolver marrones por formas jurídicas que se habían constituido simplemente porque había una ayudita para ello, y luego aquello estaba generando una distorsión muy grande, o con el equipo emprendedor, o con el modelo de negocio, o con el modelo organizacional, y había que resolver ese desaguisado. Y ahí viene nuestra sugerencia. Pero, insisto, no es más que una sugerencia nuestra, es de nuestra experiencia. ¿Sí? Volvemos a recalcar, ahí en rojito grande, ahí viene en cuadradito, la idea de que, por favor, fundamental, que analicéis muy bien los riesgos de pérdidas de derechos que puede tener la persona al elegir una forma jurídica u otra. La pérdida de derechos que puede suponer para esta persona pasar a la constitución formal, a tener ingresos por esta actividad. De esto no vamos a insistir más, porque ya insistimos mucho hace meses, pero sí queríamos traerlo, rescatarlo y enfatizarlo bien. ¿Vale?